Déjame, espérame. Hola, buenas noches, compañera, profesores. Nosotros somos el equipo acá, con mi compañero el Eduardo, Verónica Sánchez y Juan Carlos Castelán. El día de hoy les presentaremos el tema de la unidad 4, las neurociencias y su relación con los procesos psicológicos de pensamiento y lenguaje. Bueno, primero hablaremos de las áreas cerebrales simétricas, anatómica y funcionalmente. Definiremos lo que es simetría. Es la correspondencia exacta de un todo, y las áreas corticales primarias son 100% simétricas. Lo que es la área visual, área auditiva, área motora y área somatosensorial. Y su representación funcional se da de manera contralateral al sitio de estimulación. Por ejemplo, el hemisferio derecho ordena el movimiento del hemicuerpo izquierdo y viceversa. El hemisferio izquierdo ordena el movimiento del hemicuerpo derecho. Las asimetrías anatómicas y funcionalmente se destacan tres, que es el área de Wernicke. Este es el centro más importante del lenguaje comprensivo. Y esta simetría se observa en 6 o 7 personas de cada 10. La mayor prolongación de la cisura lateral hacia la zona posterior en el hemisferio izquierdo que en el derecho. Y otras asimetrías menos frecuentes. Por ejemplo, mayor prominencia en el hemisferio izquierdo que en el derecho. Estas asimetrías neuroanatómicas entre los dos hemisferios se da más entre los varones diestros que las mujeres. Y las asimetrías funcionales son las visuales, que áreas de asociación del lóbulo occipital, las auditivas, dependiendo del tipo de material auditivo que se presente, las somestésicas, áreas asociativas en lóbulos parietales, las motoras, que es la activación de área motora de un hemisferio, produce respuesta en la extremidad del lado opuesto, y asimetrías de la memoria, que es la verbal y la no verbal. Asimetría del lenguaje, el 95% de casos ubican lenguaje en hemisferio izquierdo. Y por último, asimetrías de la atención, áreas asociativas del lóbulo parietal y frontal. Bueno, ¿qué se entiende por dominancia o especialización? Anteriormente se hablaba de dominancia creyendo que el hemisferio izquierdo era el hemisferio mayor, porque como ahí se aloja lo que es lo del lenguaje, se consideraba al hemisferio derecho como menor. Pero con algunos estudios o descubrimientos, se dieron cuenta que los dos hemisferios son muy importantes. Entonces la dominancia es, se le denominó así al hemisferio contralateral a la mano preferida. Pero posteriormente se prefirió hablar de especialización en vez de dominancia. ¿Y qué es la especialización? Permite distinguir asimetrías o las diferencias de los hemisferios. Y estas diferencias pueden ser anatómicas, bioquímicas y funcionales. Aunque ambos hemisferios llevan una función compleja, a la especialización es como un proceso complementario de ambos hemisferios para lograr un objetivo. Bien, la diferencia que existe entre ambos hemisferios se da en el modo en que cada hemisferio procesa la información, ya que ambos hemisferios poseen funciones similares y complementarias. Es por ello que podemos decir que cada hemisferio se especializa para la tarea o función que va a realizar. Hablando del hemisferio izquierdo, podemos ver que tiene una función verbal, analítica, simbólica, abstracta, temporal, racional, digital y lógica. Y del hemisferio derecho se encarga más de la parte no verbal, sintética, concreta, es más imaginativo, analógico, atemporal,
espacial, intuitivo y holístico. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de ciertas capacidades, por ejemplo, como la memoria, podemos ver que el hemisferio derecho almacena información y recupera información de la memoria visoespacial, mientras que el izquierdo lo hace en la memoria verbal. Dentro de las capacidades espaciales, el hemisferio derecho se encarga de la exactitud para localizar estímulos y también estima el número de estímulos presentados en el campo visual central. Y también soporta capacidades visoconstructivas, de ensamble y de dibujo. Y de la capacidad auditiva, el hemisferio derecho reconoce voces familiares y de melodías, mientras que el izquierdo funciona en el análisis musical de melodías no familiares. Siguiente, por favor. Hablando de los trastornos del pensamiento, nos podemos encontrar con trastornos del curso del pensamiento, que se clasifican en trastorno de velocidad y trastorno de la forma propiamente dicha. Dentro del trastorno de velocidad lo vamos a reconocer por la cantidad y la velocidad de pensamientos que la persona esté expresando. Y se encuentra, bueno, por ejemplo, el pensamiento ideofugitivo, el pensamiento inhibido, bloqueo de pensamiento, entre otros. El trastorno de la forma propiamente dicha se evalúa la direccionalidad y la continuidad con la que esté teniendo el pensamiento la persona. Se encuentra el pensamiento circunstancial, pensamiento distraído, pensamiento tangencial. Un ejemplo de esos trastornos es el de fuga de ideas o pensamiento ideofugitivo, donde la persona va a ir saltando cuando está hablando de un tema a otro y normalmente va a influir el entorno que esté y va a influir en lo que vaya a expresar la persona. También se encuentran trastornos del contenido, que se refiere a lo que la persona crea sobre algo, ya sea creencias o ideas que tenga sobre algún tema. Se encuentran, por ejemplo, las ideas fóbicas. Y el trastorno de experiencia del pensamiento, en este trastorno, el mundo interno del paciente se escapa de su control y toma más relevancia, de manera que va a perder su propiedad privada. Un ejemplo de este es el robo del pensamiento, donde la persona tiene la idea de que su pensamiento es robado por algo de la vida. De acuerdo. Al hablar de los trastornos del lenguaje, primeramente tenemos que definir el lenguaje y este se puede considerar como una función psicológica superior que se transmite culturalmente, ¿no? Está constituido por signos y símbolos que permiten combinaciones para dar lugar a diversos significados. Recordamos que Pifarré 2001 lo define como un vehículo de la expresión del pensamiento. Esto es importante porque tiene mucha relación el uno con el otro. Ahora, respecto a las alteraciones, Pifarré menciona primero la ausencia del lenguaje, ¿no? Esto lo entendemos como la ausencia total del lenguaje verbal y podemos considerar dentro de ello el mutismo. Posteriormente está el trastorno del ritmo del lenguaje. Estas son alteraciones del ritmo o la velocidad del lenguaje. Un ejemplo de ello puede ser la tartamudez, que sería la tendencia a repetir palabras a la hora de hablar. Luego están los trastornos iterativos del lenguaje o estereotipias verbales. Estas son alteraciones en repetición de una misma sílaba. Un ejemplo es la coprolalia. En ella se hace el uso de una forma estereotipada de palabras vulgares, obscenas o sucias, ¿no? Esto se puede presentar, se puede presentar, sí, en el síndrome de Guillain de Tourette. Posteriormente consideramos los trastornos de significación del lenguaje. Estos trastornos de significación afectan directamente el significado del lenguaje y un ejemplo pueden ser los paralogismos, que serían la confusión del concepto de una palabra. Este concepto cambia a la significación de una palabra existente, pero que no es de la que se está hablando. Después tenemos las alteraciones de origen neurológico. Cabe rescatar que todas las anteriores tienen un componente de origen neurológico y por ello aquí se diferencia que son alteraciones del sistema nervioso central propiamente. Aquí se encuentran las afasias,
comprendidas como alteraciones de comprensión y la expresión del lenguaje debido a una lesión en alguna región cerebral. Entre ellas está la fascia motora, por ejemplo, que es donde el paciente puede comprender pero no emitir palabras. Y luego están los trastornos en la articulación del lenguaje. Estos, pues se puede encontrar dentro de ellos la dislalia, que es una simple emisión defectuosa de los sonidos. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Ahora, cuando atendemos a los posibles trastornos del pensamiento y el lenguaje de Arthur Fleck, el personaje principal de la película Joker de Phillips 2019, principalmente atendemos a trastornos del pensamiento, en este caso específico, trastornos del contenido del pensamiento, los cuales son definidos por Pifarré como aquello de lo que la persona verdaderamente piensa sobre algo, ¿no? Entonces, dentro de estos podemos identificar que Arthur tiene constantes preocupaciones, ¿no? Vemos en la película que las preocupaciones son temas predominantes en los pensamientos de Arthur, cuando piensa sobre su madre, sobre su trabajo, en donde es abusado constantemente, sobre pensamientos también de su economía y de su condición médica. Recordemos que Arthur está siendo atendido al principio de la película de forma psicológica. Posteriormente encontramos también ideas obsesivas. Las ideas obsesivas se encuentran más que nada al inicio de la película, manifestadas en el personaje, ya que en un inicio Arthur sí sufre, reprime estas ideas que son arrebatos violentos, arrebatos de ideas violentas primeramente, como impulsos repetitivos no deseados. Pero después, me parece que cuando, en la escena del asesinato, el primer asesinato de los tres jóvenes, entonces podemos pasar a pensar en ideas delirantes. Estas se presentan de nuevo al final, ya al desarrollo de la película, como parte de la realidad deseada de la persona, ¿no? Esto también se identifica en la frase de Arthur, en donde menciona que antes su vida era una tragedia y ahora es una comedia, interiorizando su realidad, su concepción de su realidad. Ahora, dentro de las ideas delirantes podemos diferenciar las formas especiales, eh, como el delirium, y las formas de sensitivo de relación o referencia. El delirium, debido a que a través de sus experiencias, Arthur considera su situación, se considera como un ser desplazado y con baja autoestima, ¿no? Ante ello se presentan alteraciones psicológicas a nivel de la conciencia y entonces pasamos a alucinaciones, por ejemplo, cuando imagina estar con una persona y no está realmente con ella. Esto está conectado con las ideas delirantes de contenido, ¿no? El delirio erotomaníaco, en donde piensa que su vecina está enamorado de él cuando realmente no es así. Y los delirios de significación, en donde parece que Arthur identifica en lo que le sucede ciertos significados que solo él puede diferenciar de los demás. Siguiente diapositiva. Y sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.